Ahora sí vamos a dar inicio a este día. Hay una pequeña dificultad técnica donde vamos a tener al gran Paul Terán, una persona que conocí por azar del destino, de esas personas que vale la pena en el tiempo. Ahí estuvimos en unas quick charlas en un evento anteriormente. Tuve la oportunidad de que nos acompañara en la edición número 1 de Testing MX y está de vuelta con nosotros, mi estimado Paul. Muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir este conocimiento que vamos a tener ahorita, en esta hora que nos estamos, sobre algo que en lo que Paul es un tigre, la filosofía de DevOps, y vamos a verlo con GitLab. Bienvenido, entonces, Paul, mi estimado muchas Paul. Gracias. Perfecto. ¿Me logran escuchar, chicos? Perfecto, fuerte y claro. Fuerte. ¿Sí? Listo, entonces arrancamos. Listo. Voy a compartirles screen. Este momento, ¿me confirma si lo ven? Sí se ve, efectivamente. Sí, perfecto. Sí, todo muy bien. Adelante. Listo, chicos, perfecto. Entonces arranquemos. Sin más, bueno, mil disculpas por las fallas técnicas que tuvimos por ahí. Estábamos haciendo unas pruebas de sonido, pero bueno, ahora sí a lo que venimos, chicos y chicas. Primero, pues muy buenos días con todos, o buenas noches o buenas tardes, dependiendo de dónde nos ven. Es un gusto poder estar compartiendo una nueva oportunidad acá con Gil. La verdad es que esta ya es la segunda oportunidad o el segundo encuentro que tengo y pues es un honor poder compartir un poco de conocimiento con respecto a tecnología, ¿no? Entonces, con ustedes, con toda la comunidad, con la comunidad de Titanium Institute, con, pues, en este caso, las personas que están detrás de todo este taller, de estos eventos. Así que, sin más, lo que vamos a ver el día de hoy es un mini taller sobre la creación de un flujo de CI/CD, Continuous Integration, Continuous Deployment, con GitLab Runner, DPL, Travis CI, Heroku y Compute Engine de Google. Sin más, vamos primero a... Bueno, para las personas que no me conozcan, tal vez algunos son nuevos, tal vez otras personas ya vienen de los encuentros anteriores, pero pues para las personas que no me conocen, mi nombre es Paul Terán, soy un profesional con experiencia ya de más de 4 años en el campo de desarrollo de software, implementación de soluciones de tipo web, móviles. Obviamente me gusta aportar dedicación, responsabilidad y todo lo que tiene que ver con colaboración, ¿no? Mis 3 pilares fundamentales para todo esto que les he comentado, pues son la pasión a la hora de diseñar, de construir, de implementar software y obviamente esto llevarlo a cabo con tecnología de alto impacto y calidad. Bueno, si ustedes quieren saber un poco más sobre mí, ahorita no estoy con mi página web al aire, pero sí estoy muy activo pues en las comunidades de LinkedIn, en Facebook, en Discord, entonces me pueden encontrar ahí como Partner Dev y pues de todas maneras igual en GitHub, en GitLab, que de hecho es lo que vamos a utilizar el día de hoy, pero eso lo encontrarán al final de este mini taller. Mi estimado Gil, no sé si les puedo pasar el enlace a través del chat para que accedan en este caso al documento que está acá, porque sé que algunas personas tal vez no vieron la publicación que hice en LinkedIn y pues sería muy importante que tengan esto a la mano para que sepan pues que se está compartiendo un documento de lo que se está exponiendo el día de hoy, ¿no? Entonces, mi estimado Gil, voy a proceder a comentar, bueno, voy a pasarte el enlace ya, te lo paso por ahí y pues ahorita voy a volver a compartir pantalla, ¿sí? Entonces, ese es el enlace, por favor, y voy a volver a compartir pantalla. ¿Listo? Perfecto. Entonces, sin más, vamos allá a lo que tenemos que hacer el día de hoy. Entonces, primero quiero darles la bienvenida a este taller. La verdad es que es un taller bastante práctico. No es básico en sí. Les comento desde ya que, pues, al usar GitLab como tal, como una herramienta de CI y CD, pues ya tenemos aquí un poco de dificultad, ya que GitLab es un mecanismo, pues, en línea, o también puede servirse como una herramienta local. Ya vamos a ver eso un poco más tarde. Pero el punto de esto es que la dificultad de este tutorial, o bueno, de este mini taller, ya es de media avanzada. De todas maneras, no tengan miedo si no han visto nada de esas herramientas. Recuerden que les voy a explicar el paso a paso de lo mismo. Tal vez no lo veamos a profundidad porque la complejidad del mismo nos hace, pues, extendernos un poco más, ¿no? Y recuerden que tenemos poco menos de 1 hora. Así que lo que vamos a hacer en este mini taller es dar un repaso por todo lo que estamos haciendo aquí, que recuerden, en general, lo que vamos a hacer es construir un flujo de Continuous Integration y Continuous Deployment en GitLab CI. Les invito a que accedan a este
documento que les he compartido en Notion. Lo único que necesitan es una cuenta, es totalmente gratuito y abierto a todo mundo. Ustedes incluso pueden comentar, pueden clonarlo y pues también pueden seguir el paso a paso de lo que voy haciendo, ¿no? Incluso si es que no logran llegar a cabo pues todo el tutorial en sí, pueden tomarse el tiempo necesario para ejecutar todo. Recuerden que aquí está el paso a paso detallado, explicaciones, definiciones de enlaces, así que es muy imprescindible que sigan esto conmigo, pero si quieren ver más la parte práctica o la parte explicativa de cómo hice estas cosas, pues aquí estamos y cualquier duda, recuerden que tenemos la sección de preguntas y respuestas al final de este mini taller o de este live. Así que empecemos. Primero, como siempre, pues en la parte de desarrollo de software o todo lo que tiene que ver con testing o construcción, implementación, tiene que ver con prerequisitos. ¿Cuáles son los prerequisitos que nosotros necesitamos con respecto a GitLab o a todo el flujo que vamos a hacer el día de hoy? Primero, lo que vamos a necesitar es un GitLab Environment y un Python Project, que es un proyecto hecho en Python que pues ya está igual aquí en este mini taller o en esta documentación que hice en Notion. Ustedes van a poder acceder. De todas maneras, ya les voy a pasar el enlace si es que de pronto no pueden por ahí, aunque pues como les menciono y como pueden ver en pantalla, está aquí, pero es un repositorio en GitLab. Recuerden que pues aquí tenemos unas similitudes con respecto a GitHub para las personas que ya han utilizado, en este caso, este repositorio en línea, pero GitLab es un poco más potente y ya vamos a ver de qué se trata para explicarles un poco más con respecto a definiciones, ¿no? Este es el primer paso, es tener un GitLab Environment, que es prácticamente tener una cuenta registrada en GitLab para que ustedes puedan clonar o forkear, en este caso el repositorio que yo he subido, que está totalmente público, es decir, abierto a todos ustedes, y pues obviamente puedan hacer lo que ustedes deseen con respecto al proyecto, porque pues es libre para hacer sus pruebas. Una de las notas importantes para este Python Project es que no es algo obligatorio. Ustedes pueden ejecutar este flujo de Continuous Integration y Continuous Deployment, pero recuerden que lo que está aquí en este tutorial es enfocado al proyecto de Python que tenemos. ¿De qué se trata este proyecto? Este proyecto, como pueden ver en el diagrama, para las personas que de pronto no hayan utilizado Python, estamos construyendo o tenemos una aplicación, ya la veremos más adelante en código. Es una aplicación bastante básica, construida en Flask. Para las personas que no sepan qué es Flask, es un micro framework o un framework de Python o construido en Python, pues para el desarrollo de aplicaciones backend. Entonces, algo similar como la contrapartida de Laravel, de Symfony también en PHP. Entonces, acá tenemos pues Flask. Les he puesto acá un diagrama de diferentes herramientas como Flask, Django, ya que también estamos utilizando un WSGI, entonces un Web Server Interface, pues, o Gateway Interface, que es prácticamente un intermediario entre la web app y el web server que nosotros tenemos acá. Recordamos que el web server, para que ustedes tengan ahí un poco de ejemplo, es toda la entrada que tenemos a las solicitudes de un origen, es decir, de un cliente que está realizando, en este caso, un request. Bien, entonces es importante tener en cuenta que estamos aquí teniendo una aplicación en Python que, les recuerdo, ustedes van a poder descargar a través del enlace que les he dejado aquí en la documentación. El requisito importante para tener en cuenta esto es que ustedes deben tener instalado Python en la mayoría en su versión 3.6 en adelante o 3.4, pero de preferencia, por favor, que lo tengan en 3.6 porque pues la aplicación está actualizada y como ustedes saben ya no estamos trabajando tanto con las versiones de Python un poco antiguas, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta, entonces, por favor, si es que no lo tienen, no se preocupen, sigan este tutorial porque en toda la documentación que he dejado aquí, incluso les estoy explicando cómo deben instalar Python en el caso de que no lo tengan, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso. Pero este es el primer punto para arrancar dentro de nuestro flujo de Continuous Integration y Continuous Deployment con GitLab. Entonces, no se olviden tener un GitLab Environment, en este caso, pues tener una cuenta registrada en GitLab, tener un Python Project, que es el que yo les estoy ofreciendo, y lo que ustedes tienen que hacer es instalar Python en sus máquinas. Recuerden que Python está disponible para Windows, Linux y Mac, así que pueden hacer instalación libre de lo mismo. ¿Qué más tenemos como prerequisitos para poder hacer este flujo? Tenemos también que instalar GitLab Runner y Docker. Para las personas que igual no han visto sobre Docker, en este caso contenedores o GitLab Runners, que tiene que ver mucho ya con la parte de definiciones de Continuous Integration y Continuous Deployment en GitLab, aquí les pongo un apartado muy importante, ya que este GitLab Runner lo vamos a instalar en nuestras máquinas locales
y en este caso, en el Compute Engine que vamos a utilizar, que es prácticamente el proveedor cloud o la virtual machine que vamos a crear o que, bueno, ya tengo creada en Google, lo que ustedes van a poder ver qué es lo que vamos a hacer acá. Entonces, ¿por qué hago estas dos instalaciones? Se los explico en la documentación, pero les explico acá también. Estoy haciendo estos dos apartados porque un GitLab Runner puede vivir incluso puede vivir hasta en un contenedor, puede vivir en una máquina local, que en este caso será nuestra máquina anfitriona, en este caso pues mi máquina será una Mac, y pues también puede vivir en una máquina cloud, ¿no? Entonces en una virtual machine, en una instancia S2 si utilizan AWS, pero el punto aquí es que el GitLab Runner es un mecanismo que vamos a utilizar y que va a ser imprescindible para poder hacer este flujo de Continuous Integration y Continuous Deployment. Docker también es importante y trabaja junto con GitLab Runner como un contexto de construcción o, bueno, un contexto de, digamos, de ejecución del GitLab Runner. Entonces, esto nos va a servir para las personas que ya saben Docker y que ya han manejado un poco de contenedores. Pues vamos a estar aquí manejando imágenes. Centradamente vamos a manejar la imagen de Python. Entonces, es importante que también tengan Docker instalado en sus máquinas. Si no tienen Docker instalado en sus máquinas, acá también les dejo la documentación de cómo instalarlo. Tal vez al inicio no lo vayan a ver porque estaban en la parte de prerequisitos, pero cuando ya vayamos a la parte cloud, pues estaremos instalando, en este caso, Docker, vamos a instalar GitLab Runner y pues vamos a instalar una serie de mecanismos o herramientas en lo que vendría a ser una instancia de Google Cloud o una virtual machine que es basada en Linux Ubuntu. Entonces, por favor, para que tengan en cuenta eso. ¿Qué es lo que más necesitamos acá? Pues el tercer paso es tener igual un registro en la plataforma o Platform as a Service o PaaS, Heroku, que sé que algunos de ustedes ya han manejado. Si no han escuchado de la misma, acá les dejo igual documentación. Y también vamos a necesitar un registro previo en Google Cloud Platform, en Compute Engine, que es el servicio que vamos a estar utilizando, ¿no? ¿Por qué menciono dos servicios acá? Heroku nos va a servir, pues, detalladamente para poder desplegar nuestra aplicación, que en este caso es la aplicación de Python. Y pues olvidé mencionarle que esta aplicación, este backend, ¿qué es lo que hace? Pues es una aplicación centrada en votos. Esta aplicación, bueno, también les detallo ahí la definición de qué es lo que hace esta aplicación en la documentación, pero en sencillos pasos esta aplicación lo que permite es crear, notas, no eran votos, sino taxes, y pues lo que vamos a poder aquí hacer es como un to-do. Realmente es muy básico, pero nos va a servir para lo que queremos llegar aquí en este mini taller, que es prácticamente desplegar un flujo de CI/CD en GitLab. Entonces, es importante que tengan Heroku, el registro, que es totalmente gratis por el momento, y pues también un registro en Google Cloud Platform. Acá también en la documentación les comento dos cosas muy importantes. Primero, que con Heroku, como ustedes saben, pues para las personas que están ahí al día a día con la tecnología, recuerden que Heroku está teniendo pues una transición un poco fuerte con respecto a los planes gratuitos o cosas gratuitas que tienen en la plataforma, ¿no? En este caso, pues todavía tenemos, al presente todavía tenemos estas herramientas que son Dynos, que son pues entornos de ejecución en la nube, pero que ahora van a pasar a ser de pago. Entonces, aquí también les comento, incluso les doy abajo en los tips, en los bonus, les doy una explicación del por qué pasa esto, por qué Salesforce ha tomado la decisión. Salesforce es la empresa representante o, bueno, dueña de Heroku. Entonces, para que tengan en cuenta que van a tener gratuidad de Heroku Platform hasta el 28 de noviembre del presente año. Ese es el primer punto con respecto a Heroku, pero por el momento vamos a poder hacer uso de esto, y en los bonus, pues también les estoy dejando otras opciones que ustedes pueden utilizar cuando ya no puedan tener la gratuidad con Heroku. El segundo paso también a tener en cuenta es que en Google Cloud Platform, para las personas que hayan utilizado servicios de Google como Maps, como Cloud Storage, Locations y cosas por el estilo, saben que se necesita agregar una tarjeta como un identificador para pues saber, o para hacerle saber a Google que somos personas, que somos humanos reales. No se nos va a descontar nada. Normalmente a veces se descuenta $1, pero lo devuelven. Entonces no van a hacerles cobro de nada, al menos cuando son cuentas nuevas. Aquí recuerden que necesitan una cuenta en Gmail o en Google, y pues tendrán ahí $300 gratis para poder gastarlos, ¿no?, en diferentes servicios. Lo que vamos a utilizar acá, el Compute Engine, la verdad es que es muy barato, aunque aquí también les voy a dar unos tips, y en la documentación también les dejo unos tips de cómo deben administrar un poco sus instancias en la nube para que no se gasten todo el saldo que tienen disponible. Que recuerden, el saldo inicial es de $300,
pero para ello van a necesitar agregar una tarjeta de crédito o débito como identificativo y así poder utilizar la plataforma en sí. Entonces, esos son los requisitos para poder arrancar con esto. Sin más, les invito nuevamente a que revisen toda esta parte porque es importante que ustedes sepan el contexto, ¿no? Es decir, el GitLab Environment, tener su cuenta, tener el proyecto de Python ya descargado en sus ordenadores, tener Python instalado en sus ordenadores. En este caso, pues también tener las herramientas instaladas, que como les mencioné, tiene que ser GitLab Runner y Docker. Les dejo la documentación de cómo deben instalar cada una de estas herramientas, pero lo vamos a ver también a continuación, un poco resumido para no perder el tiempo y pues para enseñarles la practicidad de esto, ¿no? Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta. Y también lo que quería mencionarles antes de partir con esto es lo que tiene que ver en sí la charla, ¿no? El inicio de la charla, que es la cultura, la filosofía de DevOps. Y antes de meternos a la práctica, quiero pues comentarles que aquí estamos trabajando con dos partes muy importantes del ciclo de DevOps. Para las personas que no sepan qué es DevOps o todavía no estén adentrado a este nuevo concepto, ¿no? Aunque realmente es algo actualizado, pues como ustedes ya saben, antes las personas o los equipos dentro de una empresa estaban separados por los desarrolladores y las personas que son ingenieros en sistemas en sí, ¿no? O las personas que están encargadas en sistemas, es decir, teníamos desarrolladores que hacían pues su código, ejecutaban pruebas si es que lo hacían, y las personas que llevaban todo ese código como un producto final a una fase de preproducción, a una fase de producción, o en este caso, pues para que lo entienda de manera resumida, lo llevaban a una parte de producción para sus clientes finales, para consumo de clientes finales. Entonces, tener en cuenta esto porque vamos a estar trabajando con DevOps y vamos a estar trabajando con una de las herramientas más importantes dentro de este ciclo, que es GitLab. ¿Qué es GitLab para las personas que no han utilizado? Pues les pongo como ejemplo a GitHub. Entonces, sé que ustedes o la mayoría de devs que están viendo este video han manejado ya GitHub, han subido sus proyectos, han subido ya sus códigos, han trabajado en colaboraciones y pues GitLab nos permite eso y mucho más. ¿Qué es ese más? GitLab es un set completo de un entorno de DevOps en cloud. Entonces, aquí es donde les vengo a explicar un poquito justo en la parte de prerequisitos, que es donde les estoy dejando una imagen bastante ilustrativa obtenida de gitlab.com y pues en donde prácticamente tenemos todas las fases o el ciclo de DevOps como Manage, como Plan, como Create, Verify, Package, Release, Configure, Monitor and Security. Entonces, estas fases pues comprenden a todo el ciclo o al loop. Si ustedes han visto pues el loop de DevOps, sabrán que estas fases comprenden al mismo y que dentro de estas fases existen diferentes herramientas. Comprendan también que DevOps no solo se basa en ser una filosofía, sino también en ser una filosofía que utiliza ciertos mecanismos, llamemos a mecanismos o basemos estos mecanismos en herramientas de diferentes tipos que nos permiten ejecutar todas estas fases. ¿En qué fases vamos a estar manejándonos con este mini taller? Pues si se han dado cuenta, vamos a estar manejando casi todas, ¿no? Entonces vamos a estar manejándonos un Verify, vamos a estar dando un Manage, porque recuerden que todo tiene que coexistir en algún lugar. En este caso el ambiente va a ser GitLab en una cuenta pues de la plataforma. Vamos también a tener un release, vamos a tener un configure, no vamos a tener un monitor o un secure. Eso ustedes lo pueden ya revisar a un poco más ahondaje en la plataforma, pero sepan que ya estamos viendo muchas partes, ¿no? No solo estamos viendo Continuous Integration y Continuous Deployment, sino también estamos viendo cómo albergar un código en un repositorio, cómo hacer pruebas sobre ese proyecto y cómo llevar a cabo la ejecución de un proceso de tubería, que se llaman pipelines en sí, para poder tener todo el ciclo de DevOps o casi todo el ciclo de DevOps controlado de manera automatizada. Entonces recuerden que el Continuous Integration y Continuous Deployment solo es una pequeña parte, aunque es bastante extensa, dentro del ciclo de DevOps. Entonces, lo que les quiero comentar aquí e incitar es que revisen más sobre GitLab, porque GitLab es un set completo basado en DevOps. De hecho, ellos mismos lo dicen en su plataforma, que la plataforma de GitLab es basada para personas expertas o que estén interesadas en DevOps. Entonces, GitLab prácticamente les ofrece muchas más cosas que incluso GitHub, como pueden ver aquí. GitHub también actúa en ciertas partes o ciertos ciclos de DevOps, pero no está en todos, mientras que GitLab está presente en absolutamente todos
dándonos mecanismos como los pipelines, como los jobs, mecanismos de CI/CD, control de seguridad, que también vamos a ver un poquito de eso. Entonces, tener en cuenta eso como la parte teórica de esto. Pero bien, no les quiero cansar más, chicos, y vamos a la parte práctica. Entonces, recuerden los prerequisitos y lo que nosotros vamos a hacer aquí es ya irnos directamente a lo que es el proceso en sí, ¿no? Entonces, el proceso comprende 3 partes fundamentales. La primera parte es crear un GitLab Runner local y uno en cloud con Compute Engine, como les mencioné. Son 2 cosas importantes. Les puse aquí 2. Tal vez hubiera solo basado la instalación en un Compute Engine, pero para diversificar un poco más la instalación incluso de la herramienta, porque GitLab Runner está disponible para Windows, para Mac y para Linux. Entonces acá, como yo tengo una Mac, pues también ahí les di los enlaces, les estoy pasando los enlaces de instalación para el GitLab Runner, en este caso en macOS, y el GitLab Runner basado en el Compute Engine, que es, como les mencioné antes, un Ubuntu 18.4 LTS, si no estoy mal. Entonces, bien, ahora, ¿qué es lo que qué más necesitamos como manera explícita antes de crear este flujo, ¿no? Entonces, tenemos que entender un poco los ambientes, o aquí en GitLab se llaman los stages, con los que vamos a trabajar dentro de nuestro ciclo de CI/CD. Porque si ustedes pues ya han visto un poco de estos conceptos de DevOps, sabrán que no todo se lanza en una sola rama, no todo se saca de una sola rama, sino que hay diferentes fases para poder hacer diferentes trabajos. ¿Cuáles son los flujos, las fases o los stages, como lo llama GitLab, con los que trabajaremos para este proceso? Pues son 3. En este caso, como lo pueden ver, va a ser un build, va a ser un test, va a ser un deploy. El primer ciclo va a ser para instalar las dependencias de nuestro proyecto. Recuerden que cualquier proyecto, a menos actual de desarrollo de software, necesita dependencias. En este caso, Python pues utiliza sus dependencias. Recuerden que aquí tenemos el gestor de dependencias de pip. Si ustedes están trabajando con Node.js, pues van a necesitar los Node Modules con su package JSON. Si están trabajando con Ruby on Rails, van a necesitar sus gemas y cosas por el estilo. Entonces, tener en cuenta aquí que las dependencias son importantes y que esas van a pertenecer a la fase de build. ¿Cuál es la segunda fase? No solo es construcción, no solo son dependencias, también es la parte de pruebas. Aquí tenemos también en este proyecto pruebas unitarias que ya vamos a ver, son bastante básicas y son basadas pues en lo que les mencioné anteriormente, que son la creación de taxes o creaciones de tareas, ¿no? Véanlo así como un to-do list. Y por último tenemos el ciclo de deploy. Este ciclo de deploy nos va a servir para desplegar los cambios en los diferentes ambientes que son diferentes. Obvio, tienes en ambientes tal vez por las ramas, por así decirlo, aunque no es tanto así, pero ya lo vamos a ver a continuación, los ambientes que vamos a tener nosotros ya en la nube, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos ambientes? Primero, tenemos un ambiente de pruebas, tenemos un ambiente de staging, que es una fase, véanlo como una fase de preproducción, y tenemos una fase final, que es la fase que ya está en la nube, o digamos así, que es la fase en la que ya tenemos todos los cambios, en donde ya se han revisado las pruebas, en donde ya se han revisado que la ejecución de las dependencias esté bien. Entonces, tenemos 3 fases importantes. Recuerden, la fase de desarrollo, que tiene que ver mucho con el desarrollo del código en sí, de toda la lógica y también de la prueba sobre esto, es decir, los tests. Tenemos la parte de preproducción, es decir, pasar todas estas cosas que hicimos en desarrollo a una fase de preproducción que va a ser similar o basada a la de producción. Y una vez que se haya revisado todo ese margen y que todo esté correcto, pues vamos a pasar a la fase de producción en sí. Entonces, bien, eso es lo que deben tener en cuenta para los flujos, pero tal vez ustedes se confundan ahí un poquito, cuesta entender esto, y ya lo voy a explicar con el código para que sepan de qué se trata esto y vean la gran utilidad que tiene hacer esto. Incluso aquí tengo una imagen de los flujos que normalmente se utiliza en GitLab, que es en este caso test y deploy, pero nosotros pues hemos agregado el de build como un extra, ¿no? Para tener aquí esto muy importante. Esto es dinámico, pueden crearlo como ustedes necesiten, según los requerimientos de su empresa, pero nosotros vamos a hacerlo así, como una parte de automatización de lo que queremos hacer con este proyecto básico. Entonces, bien, chicos, aquí les explico algo súper importante, cómo instalar el GitLab Runner local. Entonces, vuelvo a explicar, este GitLab Runner no es más que un mecanismo basado en GitLab, por supuesto, o que viene de GitLab, para poder ejecutar ciclos de Continuous Integration y Continuous Deployment con diferentes herramientas como las que nosotros vamos a utilizar a continuación. Entonces, importante es que GitLab Runner, o entiendan que GitLab Runner no tiene una interfaz gráfica o una UI como tal.
sino se basa en serie de comandos, pues, que se ejecutan en una consola, en una PowerShell, entonces, o en una terminal, teniendo en cuenta que no tiene una interfaz gráfica, pero sí vamos a poder hacer uso de la herramienta a través de nuestra consola. En este caso, estamos utilizando la consola o la terminal de Mac. Aquí les dejo igual la instalación basada en Mac. Recuerden que esto es local. Y aquí muy importante, y aquí les voy a explicar algo que tiene que ver con el flujo de los trabajos, ¿no? Para que entiendan un poco de qué se trata esto. Pero sin antes también decirles que la instalación de GitLab Runner es limpia, es decir, que no necesitan GitLab, no necesitan otra cosa más. Lo que sí les recuerdo es que necesitan Docker para poder crear el GitLab Runner, que es lo que vamos a ejecutar después de instalar nuestro GitLab Runner. No es una instalación de next, next, next. Tal vez creo que lo es en Windows, la verdad no estoy 100% seguro, pero al menos en lo que es Mac o distribuciones pues basadas en Linux, les comento que todo es por comandos y pues en este caso son simplemente comandos como los que ven acá, ¿no? Entonces tengo en este caso pues la obtención del repositorio, doy comandos de ejecución del binario que me estoy bajando, lo abro y ejecuto diferentes comandos para poder arrancar el servicio de GitLab Runner en sí. Entonces, bien, ahora sí, vamos a lo más importante, chicos, y esto es lo que les voy a explicar un poco para que entiendan ya la practicidad de esto. Entonces, ¿qué tiene que ver el GitLab Runner acá? El GitLab Runner, como les mencioné, va a ser ese mecanismo que nos va a permitir ejecutar, en este caso, nuestro proceso de Continuous Integration y Continuous Deployment. ¿Cómo lo hace? A través del siguiente mecanismo. Entonces, les voy a compartir, en este caso, pantalla. Como pueden ver aquí, pues tengo diferentes consolas. Pueden abrir ustedes la que necesiten. Vamos a hacerlo, en este caso, en una terminal que tengo pues en inicio. Entonces, igual, ustedes pueden hacerle un CD al virgulilla inicio y estoy en inicio. Permítanme, déjenme ver si les puedo aumentar. Sí, perfecto. Entonces, ahí pueden ver un poquito mejor. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? ¿Cómo sé que yo tengo GitLab Runner instalado? Primero, pues vamos a ejecutar aquí un GitLab Runner de esta manera. Al momento de yo ejecutar GitLab Runner, pueden ver que ya tengo aquí una ayuda, no un help. Es más o menos como ustedes cuando ponen Docker o cuando ponen Node.js y tienen diferentes mecanismos de ayuda, cuando significa que la herramienta ha sido instalada correctamente. Entonces, aquí los comandos que me está dando la interfaz, pues en este caso de comandos de GitLab, son los siguientes. Tengo un exec, un list, un row, un run, un register. Les invito a que verifiquen cada uno de esos mecanismos, pero los que nosotros vamos a usar o el que vamos a utilizar es el de register. Es este de aquí. ¿Qué me dice aquí? Registrar un nuevo runner. Entonces, un nuevo runner, que recuerden, es este mecanismo para poder iniciar nuestro ciclo completo. Entonces, para las personas pues que de pronto ya han manejado o no hayan manejado, sepan ustedes que siempre se ejecuta así, ¿no? El nombre de la herramienta más el comando que tenemos acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, nuevamente, un GitLab Runner. Y lo que vamos a hacer aquí es un register. Incluso podemos hacer un list, como pueden ver aquí, para pues ver cuántos runners tengo configurados, ¿no? Entonces, listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Entonces, vamos primero a hacer un list para que vean pues que en este caso tengo todos los runners limpios, no hay inconveniente alguno. Y ahora lo que voy a hacer es crear uno nuevo. Entonces, quito el list que tengo aquí y voy a hacer un register, que es de aquí donde comienza todo mi ciclo en sí. Entonces, bien. Me dice aquí, ya entré a una especie de, no de interfaz, seguimos en la misma, recuerden, pero sí tenemos ya algo diferente. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Que primero ingresemos el GitLab instance o la URL o la dirección de nuestra instancia de GitLab. ¿Qué es la instancia de GitLab? La instancia de GitLab no es más que la dirección del server de GitLab que están utilizando. Nuevamente, aquí también un dato curioso, si es que pues no han manejado GitLab, GitLab tiene diferentes versiones, en este caso una Enterprise, que es pues normalmente la pagada, pero también tiene una Community. Esta Community nos permite instalar GitLab en nuestros ordenadores, en nuestros servidores, lo que hace que pues tengamos una instancia propia de GitLab, ¿no? Entonces es decir que podemos levantar todo nuestro ciclo completo, de GitLab en nuestras máquinas, lo cual pues nos da algo súper poderoso porque puede ser interno en nuestra empresa, ¿no? Es decir, que no salga al aire y que todo sea interno para pruebas y para ejecutar todos estos ciclos de Continuous Integration y Deployment y cosas que tienen que ver con DevOps en sí. Entonces, ¿de dónde obtengo yo esta instancia? Acá es donde ya abrimos otro concepto más interesante. Aquí ya estamos abriendo, en este caso, pues, el repositorio
o el proyecto sobre el que les comenté. Entonces, este es el proyecto en sí, que es pues denominado Python con CI. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos acá? ¿De dónde yo saco esa dirección, esa instancia que me dice? Acá, si ustedes pudieron ver, en la parte de la terminal me dice que ya tengo aquí un ejemplo, ¿no? Este es el ejemplo raíz. Entonces, ustedes pueden copiarlo, pero para que sepan de dónde lo saco, de dónde lo puedo sacar, dependiendo de si ustedes tienen el GitLab Enterprise, pues que es con los servidores de GitLab, o si ustedes tienen un GitLab Community, que es en su servidor propio, si tienen su propio dominio, entonces acá tienen que saber de dónde se saca esto, ¿no? Entonces, lo importante acá es que nos vayamos a la parte de settings del proyecto, nos vamos al apartado de CI/CD y acá tenemos algo muy interesante. Acá tenemos el apartado de runners, entonces que también lo explico en la documentación. Y lo que nos dice aquí, pues tal como les mencioné, son procesos que nos ayudan a ejecutar, a tomar y ejecutar trabajos de CI/CD para GitLab. Entonces, si quieren saber más, pues igual tienen documentación. Les dejo la documentación en el Notion que les hice, pero pues es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, expandimos esta sección y lo que ven aquí, pues ya tiene que ver con lo que vamos a ejecutar para nuestro runners. Aquí es la instancia, aquí como nos dice en el segundo paso, perdón, es que registremos el runner con esta URL. Entonces, la URL que nos da de ejemplo, pero ojo, puede cambiar dependiendo de la versión o lo que ustedes estén utilizando en GitLab para su instancia en sí, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso. El registro del runner comprende de 3 cosas importantes: la instancia de GitLab, el registration token y, por último, que tengan un ejecutador, que es lo que vamos a ver a continuación. Y el ejecutador aquí tiene que ver con Docker, que es el que vamos a estar utilizando para esto. Entonces, bien, copiamos la URL de GitLab, como pueden ver acá. Entonces, copio la instancia, doy Enter. Ahora me dice el registration token. Entonces, lo que voy a hacer acá es copiar ese registration token, lo copio. Recuerden que esto lo voy a cambiar para seguridad, entonces no utilicen el mismo. Aquí me dice que ingrese una descripción para el runner. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Pues voy a poner el nombre. Entonces voy a decir my first, vamos a ponerlo bonito, my first local runner. Entonces este es el nombre de su runner. Ingresan. Aquí me dice que ingrese unas tags. Unas tags pues ya tiene que ver mucho en cómo se van a ejecutar identificativos de nuestros jobs, pero en este caso, para no darnos tanto meollo en el asunto, vamos a darle Enter. Aquí también vamos a darle Enter, que tiene que ver con el maintenance. Son notas de mantenimiento para los runners. Esto también les invito a que lo lean, pero vamos a dejarlo en vacío. Y la siguiente opción que tendremos acá, esperemos que se cargue, a veces suele demorar así un poquito. Perfecto. Aquí ya me dice algo, me dice que ingrese un executor o un ejecutador. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer acá? Ojo, muy importante. Este executor es el mecanismo que le permite al GitLab Runner pues correr el proyecto y hacer las diferentes fases. Para las personas que ya han manejado un poquito de CI/CD con herramientas como Travis CI, como Jenkins, saben que la mayoría de procesos de CI o de CD, de CI al menos, se ejecutan en trabajos o denominados jobs. Y esos trabajos convergen en una unidad más grande o de primer nivel que se llama pipeline o pues de una tubería, ¿no? Entonces este pipeline es todo el ciclo completo de lo que tiene que ver nuestro flujo. Entonces aquí tenemos diferentes opciones como cuáles, como Docker, como Shell, como un VirtualBox, o sea, máquinas virtuales. Tenemos incluso hasta Kubernetes, que es pues para allá la parte de orquestadores de contenedores. Entonces acá les invito a que ustedes revisen estas opciones, pero como les mencioné, vamos a utilizar Docker porque incluso aquí pues vamos a trabajar con unidades independientes de trabajo basadas en las imágenes de Docker en sí, que estas imágenes pues van a ser basadas en Python. Entonces aquí vamos a ejecutar Docker, escribimos Docker como el ejecutador y por último nos dice, perfecto, dame una imagen para poder ejecutar este flujo de trabajos que vamos a estar haciendo. Entonces aquí, por ejemplo, me dice Ruby en la versión 2.7. Nuevamente, para las personas que ya han manejado Docker, saben que la mayoría de cosas o de servicios se basan en imágenes. ¿Qué son las imágenes? Son como plantillas o modelos, como un ISO, véanlo así, o un mecanismo de procesos que nos permiten pues crear algo más. ¿Qué va a ser algo más acá? Pues vamos a interactuar con trabajos basados en Python. Entonces lo que vamos a hacer aquí es ingresar Python. Recuerden que en Docker pues nos basamos en la herramienta y en la versión. ¿De dónde se obtiene este? De Docker Hub. Si quieren saber de Docker, pues ahí escríbanme
o les puedo ayudar por ahí por interno, o si quieren algún tutorial más especializado de lo que es Docker, de lo que es orquestadores o cosas por el estilo, pues ahí les ayudaré. Entonces, bien, chicos, ejecutamos Python 3 y perfecto, me dice que mi runner se ha ejecutado o se ha registrado correctamente. Acá, a veces la herramienta puede ser un poco quisquillosa en la creación de esto, puede que les dé errores, entonces si es que tienen errores, averígüenlos, no son muy complejos, no les he especificado los errores porque pueden ser muchos, como permisos, dependiendo de dónde estén instalados, pero normalmente no suele haber inconvenientes en el registro de estos si instalaron la herramienta correctamente, dando los permisos de ejecución a la misma. Ahora bien, si yo vuelvo a ejecutar, GitLab, en este caso GitLab Runner, y vamos a poner aquí un list, miren, ya tengo aquí ya tengo mi primer runner, que es el que yo he creado. Entonces, volviendo un poco a la documentación, pues es lo que hicimos acá. Tenemos la ejecución de nuestro GitLab Runner o hicimos un GitLab Register y es prácticamente lo que estamos haciendo aquí, nuestro GitLab Runner local. Entonces, va a vivir en nuestra máquina y va a poder conectarse con nuestra instancia. ¿Cómo se conectó? A través del Registration Token. Vamos a ver esto, si es que es verdad, si es que todo lo que he dicho, pues, se ha estado haciendo como yo he esperado. Entonces, al momento de ir con runners, miren lo que ha pasado aquí. Ya tengo mi runner en GitLab, es decir, que la comunicación se ha efectuado de manera bidireccional, es decir, que creé mi runner de manera local y esta se comunicó con mi proyecto, con mi instancia de GitLab en Cloud y pues saben que existen, ¿no? Entonces, al menos GitLab sabe que existe este local runner. Tips sobre este local runner y por qué estamos creando uno en Cloud. La diferencia de estas dos cosas o de este punto en sí es que, ¿qué pasa? O se preguntarán, ¿qué pasa si es que el GitLab Runner desaparece? ¿Qué pasa si es que por alguna razón ya no tengo Docker? Recuerden que aquí en mi máquina, pues también algo que olvidé mencionarles es que tengo Docker, ¿no? Entonces, si yo presiono aquí Docker, vamos a hacer un PS, pues aquí me muestran mis contenedores, estoy corriendo aquí un contenedor, pero no lo hagan caso. El punto es que yo tengo Docker instalado aquí en mi máquina, ¿no? Entonces, sepan que pues mire, como pueden ver, aquí también tengo la serie de comandos de Docker. Tengo instalado Docker en sí. Pues igual pueden hacer aquí un Docker -- version. Y pues aquí tienen la versión, ¿no? Yo tengo la 20.10.17. Pero bueno, para no perder tanto tiempo, chicos, lo importante es que ya hicimos este proceso de manera correcta. Ya tenemos nuestro My First Local Runner, que es el que acabamos de crear con ustedes en este momento. ¿Qué es lo que sigue a continuación? Y lo que les estaba mencionando, del por qué estoy creando uno en cloud. La diferencia se basa simplemente en que si es que el runner que estoy creando de manera local desaparece, si yo no estoy conectado a internet, si de alguna manera u otra hice una instalación en mi máquina, borré o lo que sea, esto va a afectar a su ciclo de continuous integration y continuous deployment. Entonces, lo que se debe hacer aquí es pensar un poco más allá y ver en dónde puede vivir este runner y que pueda correr siempre, ¿no? O al menos que pueda correr en una efectividad de un 99.9%, porque en local puede ser más bajo, puede ser un 89, un 80, un 70, dependiendo de lo que hagan en sus máquinas. Entonces, lo importante acá es que les doy estas pautas, primero para que creen el GitLab Runner de manera local y puedan verificar que pueden hacer el proceso, pero también que sepan que pueden hacer esto en cloud y es lo que vamos a hacer, o que bueno, lo que yo hice, ya que en honor al tiempo, pues no vamos a hacerlo desde cero, pero en cloud es prácticamente lo mismo, chicos. Entonces, lean la documentación que les dejo acá, les especifico absolutamente todo y les digo incluso el por qué estamos utilizando el GitLab Runner en cloud, pues es prácticamente lo que les mencioné, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer en Google Cloud? Primero, como les mencioné, poner tarjeta de débito o crédito, crear un nuevo proyecto, en este caso yo lo he creado como un GitLab DevOps. Para las personas que han manejado Google Cloud, pues saben que ya la interfaz es bastante amigable y pueden hacer diferentes cosas. Entonces, bien, lo que vamos a hacer acá es escoger un proyecto y dentro de ese proyecto vamos a crear nuestra virtual machine. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Esto les explico un poco para que cuando vayan a hacer ustedes no se pierdan tanto. Una vez que ya han hecho el procedimiento de verificación con la tarjeta, es decir, ya pueden utilizar los servicios de Google Cloud, recordando que tienen $300 gratis para que utilicen diferentes servicios. No se los gasten todos, por favor, pero el punto acá es que después de su verificación ya pueden usar los servicios. Creamos el proyecto, nos adentramos en este y lo que vamos a utilizar acá es el servicio de Compion Engine, que es el que ven acá, ¿no? Entonces, pueden ver acá un poco más expandido. Una vez que esta es la barra lateral del servicio, ya lo vamos a ver, pero aquí vamos a irnos a Compion Engine. Y dentro de Compion Engine vamos a crear acá una instancia de Virtual Machine. Véanlo en esto como una máquina que está viviendo en cloud
que casi siempre, un 99.9%, va a estar ahí arriba ejecutándose y es lo que queremos con nuestro runner. ¿Qué más vamos a hacer? Aquí vamos a crear una nueva instancia, una nueva virtual machine con la siguiente configuración. La configuración no está tan detallada, pero en la documentación les dejo los tips para que puedan crear su máquina y para que no consuma tantos requisitos, porque simplemente lo que necesitamos es un Linux que tenga Docker y que tenga GitLab Runner instalado, nada más, y que obviamente también tenga nuestro runner ahí. ¿Qué más necesitamos aquí? Incluso acá les dejo incluso el tipo de máquina, que es una F1 micro. Si han utilizado ustedes servicios de AWS como S2, saben pues que tienen diferentes tipos de instancias. Algunas son gratuitas, otros de pago. Aquí estamos utilizando una gratuita para que la carga de, pues en este caso de monetización no sea tan rápida, ¿no? Es decir, que no se acaben esos $300 de manera tan acelerada. Recuerden que el disco de arranque o la imagen utilizada para, bueno, no la imagen, sino el sistema operativo en sí, es Ubuntu 18.04 LTS. Una vez que se ha creado la máquina, van a tener una pantalla así, que es lo que vamos a ver a continuación. Los demás pasos que ya tienen acá tienen que ver mucho con cosas importantes como que, primero, vamos a crear una llave, una SSH key en nuestra máquina local para poder conectarnos arriba, porque la máquina que tenemos acá sí nos permite ejecutar SSH, pero eso lo que nos está diciendo es que prácticamente tenemos que abrir el servicio de Compium Engine, darle SSH, y eso toma tiempo. Y recuerden que aquí estamos trabajando con automatización de procesos. ¿Cómo automatizamos esto? Pues simplemente vamos a crear una llave en nuestro ordenador local, vamos a copiar la llave pública y esa llave pública va a estar dentro de las llaves de acceso de nuestra virtual machine. Igual eso también les enseño acá, ¿no? Entonces incluso les enseño cómo crear un nuevo usuario, darle los permisos a ese nuevo, darle permisos de superusuario a ese usuario, crear su registro de SSH, tener su carpeta o su directorio de authorized keys, que es donde van a tener las llaves, las públicas de los diferentes lugares en donde ustedes se quieren conectar a esta virtual machine. Y finalmente acceder a la misma, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces acá lo demás pues ya tiene que ver incluso también con cómo instalar Docker en esta máquina virtual. Entonces aquí el proceso es un poco más largo, pero está todo especificado. Les ayudo también con los comandos, con incluso un poco de errores que tienen por ahí. Y el punto es que tienen que instalar Docker, que es lo que estamos utilizando en nuestra máquina local. Tienen que instalar GitLab Runner, también basado en Ubuntu, que también les dejo la documentación. Y por supuesto, pues también les dejo ahí el comandito para que se puedan conectar a su instancia, ¿no? Que recuerden que estamos utilizando una llave en sí. Y ahora eso es lo que vamos a hacer a continuación, chicos. Entonces vamos a hacer dos cosas importantes acá para que lo vean de manera práctica. Primero, yo ya tengo aquí abierto mi servicio de Google Cloud. Entonces aquí tengo el proyecto de GitLab DevOps, como les mencioné anteriormente, y tengo aquí ya mi GitLab Runner, que bueno, es mi instancia, ¿no? Yo le puse el nombre así, ustedes pueden ponerle como deseen. Dos cosas importantes de aquí. Ustedes pueden conectarse a SSH. Si yo doy clic aquí en SSH, me va a abrir una nueva pantalla y voy a tener la consola o la interfaz de lo que vendría a ser pues mi virtual machine. Pero como les mencioné, hacer esto cada tiempo, cada que quiera acceder a mi virtual machine es un poco demoroso. Así que lo vamos a hacer desde mi consola de mi computadora local. Entonces, hasta que se cargue esto, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos el nombre, tenemos la zona, recomendaciones. ¿Qué es lo que necesitamos aquí? El servicio nos ofrece una IP interna y una IP externa, casi para todas las instancias que creamos en cloud. La que necesitamos acá es la externa porque es la que tenemos a la que tenemos que acceder, ¿no? Entonces, si yo voy acá, como pueden ver, ya tengo aquí mi máquina. Entonces, si yo ejecuto GitLab Runner, ya tengo GitLab Runner acá. Entonces, lo mismo que hicimos en local, pero ahora lo tenemos en cloud. Entonces, pero para no utilizarlo acá, porque incluso estoy con mi superusuario, voy a hacerlo con el usuario que yo creé. Recuerden que esto igual les dejo toda la documentación para que creen el paso a paso ahí en el documento de Notion. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá nosotros? Una vez que ya copié la dirección, lo que voy a hacer es un SSH. Entonces, aquí estoy en mi directorio raíz. Entonces, tengo que apuntar pues al SSH que yo creé, el que está registrado ahí arriba, en la carpeta de Authorized Keys. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, ejecutar un SSH y lo que voy a hacer aquí es conectarme. Entonces, voy a acceder al SSH y creo que, bueno, tengo unas dos llaves. Vamos a ver cuál es la llave que estoy registrando por acá. Creo que es Google Cloud, si no estoy mal. Vamos a poner Google Cloud.
Permítanme un momento. Vamos a ver cuál es la llave que tengo acá. Ah, ya, es Google Cloud Engine, perfecto. Entonces, vamos a ponerle. Listo. Entonces, aquí recuerden que estamos utilizando la privada, ¿no? Ojo. ¿Qué más necesitamos aquí? Necesitamos nuestro usuario. El usuario que yo les estoy enseñando acá se llama deploy. Entonces, ponen deploy, que es el usuario. Listo. Van a poner deploy y el arroba como identificativo para la IP a la que vamos a acceder. En este caso, esto vamos a borrarlo. Y listo, vamos a copiar la IP, creo que no se copió, pero no hay problema. Vamos a acceder acá, copiamos la IP nuevamente. Entonces nos vamos a la consola, pegamos esto y deberíamos poder acceder. Veamos si es que en efecto se accede. Y sí, como pueden ver, ya accedí a mi virtual machine desde mi máquina local. Recuerden esto, importante, conexión con su llave SSH que genera, privada, pública. Entonces, bien, ¿qué es lo que tenemos acá? Lo mismo. Entonces tenemos aquí un GitLab Runner. Accedo, pueden ver que tengo la interfaz acá. Y la diferencia que van a notar acá es que si yo hago un GitLab Runner list, voy a tener aquí un runner corriendo. No sé, a veces, como les mencioné, la herramienta es un poco quisquillosa, pero yo ya tengo creado mi runner acá en Google. No aparece, se suele a veces demorar un poco, pero el punto es que ustedes sepan que puedo acceder acá arriba y puedo hacer las mismas instalaciones o algo que yo quiera administrar acá. Entonces yo ya tengo abierto esto y es lo que les estoy enseñando acá. Y para no extendernos tanto, lo que deben saber acá es que ya tenemos esto creado. Entonces, si yo me regreso a mi GitLab, lo que vamos a tener acá es que ya tengo mi runner Google Instance, que es el runner que yo ya creé previamente a este taller y que ya existe en la instancia. Entonces, acá no van a tener inconvenientes. Siempre que el runner se esté ejecutando, pues aquí está incluso online, ¿no? Entonces, esto se verifica cada cierto tiempo. ¿Por qué creé un usuario aparte? Porque recuerden que en el root se suelen hacer cierto tipo de ciclos en las instancias, ¿no? Entonces tiene que ver con limpieza de las mismas. A veces hay un offline, entonces eso no debe pasar si queremos hacer ciclos de CI/CD. Pero bien, eso es en cuanto a la especificación de las herramientas, chicos. Ahora, para no perder tanto tiempo y para ya mostrarles lo que realmente quieren ver, vamos pues a ver un poco de lo que vendría a ser este código, que es lo que queremos ver, no ejecutar. Entonces, importante acá, también les explico en la documentación. El GitLab, y de hecho lo menciono mucho, ¿no? El GitLab CI YAML es el archivo de especificación que nos va a permitir ejecutar los trabajos, que recuerden, los trabajos son las unidades que nos permiten ejecutar los procesos que queremos hacer en el Continuous Integration y Continuous Deployment en nuestro ciclo en este caso de GitLab. Importante, recuerden las stages que nosotros pusimos al inicio. Tenemos build, tenemos test y tenemos deploy. Recuerden, la una para instalar dependencias, la otra para testear código y la otra para desplegarlo. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cuántos trabajos tenemos? Tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3 y tenemos 4. Entonces, cada trabajo debe ser basado en un stage. El stage, véanlo como un identificativo, nada más. Pueden tener 4 o 5 N stages, dependiendo de lo que ustedes necesiten, pero el punto es que ustedes pueden tener muchos, pero estos se identifican con cada trabajo que van a ejecutar. El trabajo es prácticamente esto. Para las personas que no han manejado YAML, recuerden que este es un lenguaje de especificación que incluso se utiliza en Docker, en diferentes lenguajes de programación, entonces los invito a que lo revisen también. ¿Qué más? Aquí tenemos importante, la primera fase, un build, es decir, la instalación de nuestros requerimientos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Primero, como estamos utilizando contenedores, recuerden que nuestro ejecutador está basado en imágenes, necesitamos basarnos en una imagen de Python, en este caso 3.7, una superior a la 3.6 o 3.7 mayor. Tenemos el stage, el identificativo, que en este caso va a ser un build. Tenemos un before script, que es esto, lo que significa que vamos antes de ejecutar lo que vayamos a hacer, que de hecho es el script, vamos primero a hacer la instalación de un pip install virtual env. Recuerden que cada imagen, como Python, como Ruby, como cualquier otra herramienta, tiene un núcleo, tiene un core. Ese core normalmente suele ser Linux. Entonces, es lo que estamos haciendo acá. Primero instalando esto antes de ejecutar esto. Una vez que instalamos esto, tenemos un script que nos dice primero un env, que nos muestra la serie de variables de entorno, que eso lo vamos a ver ya en línea. ¿Qué más? Tenemos aquí un activate. Recuerden, las personas que han utilizado Python tienen que activar
su directorio virtual. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Para ejecutar o para llevar proyectos de Python a muchos lugares sin tener que preocuparnos por las dependencias y cosas por el estilo. ¿Qué más? Tenemos un pip install, prácticamente aquí los requerimientos del proyecto. Entonces, si yo abro ese archivo, aquí tienen todos los requerimientos. Importante, Flask, Unicorn, dependencias del proyecto como tal. Véanlo como el package JSON. ¿Qué más? Y por último tenemos los artefactos. ¿Qué son los artefactos? Los artefactos son archivos o directorios que se generan cuando ejecutamos procesos de CI/CD en GitLab. Estos artefactos normalmente suelen ser directorios, entonces estos directorios pueden ser reutilizables. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Lo que estoy diciendo aquí es un path llamado BEM, que es mi virtual env, yo lo he llamado así, lo voy a pasar a otra fase, es decir, lo voy a pasar a este trabajo de acá. ¿Por qué? Porque no es muy bueno o no es recomendable que ustedes hagan instalación aquí, instalación acá, porque en los tests necesitamos casi las mismas dependencias que necesitamos en dev. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Tenemos el siguiente trabajo que ejecuta los tests, entonces es importante, basado en una imagen, en un stage, en un script. Les invito a que revisen esto, también lo explico más detalladamente. Y lo importante aquí es lo siguiente, chicos. Tenemos un trabajo o un job que es basado en preproducción y tenemos otro basado en producción. Aquí el stage es deploy, pero aquí lo que cambia es lo siguiente. Este primer trabajo se referencia a sí mismo o se ejecuta a sí mismo siempre que hayan cambios en la rama de staging. Entonces, importante, esto se va a lanzar solo en staging. Y esto de acá se va a lanzar solo cuando haya cambios en master, es decir, cuando los QA hayan hecho la revisión de dev, hayan hecho la revisión de staging y por fin vayan a pasar a master. Entonces, importante acá tener en cuenta para que lo entiendan. Estamos utilizando una imagen basada en Ruby, o bueno, basada en un Linux limpio, porque estamos utilizando la herramienta que vino al principio, que es DPL de Travis CI. ¿Para qué nos sirve esta herramienta? También les dejo la documentación ahí, para poder lanzar a producción o prácticamente a su ambiente de producción de aplicaciones en línea, a Heroku en este caso, de manera interactiva y automatizada. Entonces, cada vez que yo ejecute un CI o un CD, en este caso un CD, pues voy a tener estos enlaces. Entonces, ¿es verdad que esto sucede? Pues vamos a verlo. Entonces, lo que vamos a hacer acá es acceder a nuestro GitLab Environment. Acá, como lo pueden ver, me voy a ir a la parte de CI, CD, y ojo acá con esto. Entonces, acá yo ya tengo mis pipelines, yo ya tengo ejecuciones y cosas por el estilo. Ustedes no le hagan caso. Lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Sepan dos cosas. Pueden ejecutar sus pipelines directamente por un commit and push del repositorio. Los invito a que prueben y como una tarea ahí especial, escríbanme si es que lo logran hacer. Hagan un commit and push, suban cambios a la rama develop. Ahí también en la documentación les menciono el porqué a esta rama, pero lo importante es que puedo correr pipelines también desde acá, como segunda fase. Entonces es lo que vamos a hacer para, pues, no perder tanto tiempo. Entonces aquí tengo ya mi pipeline, tengo aquí la rama desde la que yo quiero correr. Entonces vamos a ver si es cierto, Paul. ¿Qué es lo que tenemos acá? Como yo les dije, tenemos 3 stages. Entonces, acá, en teoría, como les mencioné, estos dos de acá, estos jobs, estos trabajos, se van a ejecutar solo cuando hay cambio en master y en staging. Es decir, que si yo hago un cambio, un pipeline, ejecuto un pipeline, recuerden este mecanismo de primer nivel que está arriba de los trabajos, pues lo único que va a hacer aquí es ejecutar pruebas e instalar las dependencias. Entonces tengo aquí prácticamente mi ambiente de build y vamos a ver si eso es cierto. Entonces escojo la rama, develop, voy a correr el pipeline. ¿Cómo corre esto? Pues a través de la especificación del YAML. Entonces, como pueden ver acá, chicos, en efecto, ya he ejecutado lo que yo he querido. Primero, tengo mi build, recuerden, tengo mi build y mi test, que es el que se está corriendo aquí, los identificadores, build and test, perfecto. El primero es instalar dependencias de Python y el segundo es ejecutar test. Veamos si eso es cierto. Perfecto, instalando Python dependencies y ejecutando test. En efecto, se ha hecho correctamente el pipeline. Ustedes pueden ver acá a detalle, pueden actualizarlo porque normalmente se suele demorar un poco, pero el punto es que está ya corriendo, está haciéndose un running. Y mientras esto se hace, vamos a hacer un pipeline en producción. Veamos si es que es cierto lo que yo he dicho de que la herramienta de DPL, la que está acá instalada, hace un lanzamiento a producción de mis cambios. Veamos si eso es cierto. Entonces, ahora me voy a ir a una rama, puede ser staging o master. Vamos a master para que vean. Entonces, aquí nuevamente ejecutan la rama. Voy a ejecutar el pipeline
Y aquí va a ser diferente. En efecto, va a haber otra fase más. Recuerden que ahora sí tenemos la fase de build, tenemos la fase de test, que es importante o imprescindible para que se ejecute la fase de deploy, perdón, y tenemos la nueva fase, la de deploy. Entonces, una vez que esta fase esté lista, cuando no ha habido error aquí, no ha habido error acá, esto no se va a ejecutar si es que hay error aquí, esto no se va a ejecutar si es que hay error acá. Entonces, una vez que se ejecute la de deploy, vamos a tener el enlace de acceso a la aplicación. Las aplicaciones, recuerden, se las tienen que crear acá en Heroku, y eso también les menciono en la documentación, por un paso también importante que me salté ahí de pronto. Entonces, si nosotros vamos otra vez a pipelines, vamos a ver el que ya se ejecutó. Miren, ya ha pasado, entonces vamos a revisarlo y en este último minuto vamos a ver los resultados. Tenemos un green flag, es decir, que las dependencias se han instalado correctamente y los tests se han ejecutado correctamente. Vamos al siguiente pipeline para ver si es que en efecto el de producción, que es el que nos interesa más, todavía sigue corriendo. Le doy clic en el identificador. Pueden ver acá que ya se está ejecutando. Esperemos un momento y veremos el resultado final, que es lo que nosotros pues queremos ver, ¿no? En producción ya lo que se está haciendo por detrás, que es un proceso de continuous integration y continuous deployment. Cuando ustedes ya ejecuten sus procesos, recuerden que aquí tenemos las fases, tenemos los jobs, que son los trabajos independientes. Cada uno puede fallar, puede pasar. Como les dije, el uno depende del otro. Si el otro falla, el uno no va a poder ejecutarse correctamente. Vamos a ver si ya se ejecutó correctamente el pipeline. Sigue todavía corriendo, pero mientras esto sigue corriendo, vamos a ver en efecto cómo se ejecuta un master. O bueno, vamos a ver acá, vamos a ver la salida. Entonces todavía sigue haciéndose el deployment, pero yo ya puedo ver la ejecución de esto. Entonces veamos, miren, incluso aquí lo que está haciendo en línea, ¿no? Entonces está haciendo, y miren, el job ya se ha ejecutado correctamente. Si yo vengo acá otra vez, me voy otra vez a CICD, como resultado final, vamos a ver qué ha pasado. Entonces tenemos 3 green flags, es decir, que nuestra instalación en build pasó, nuestro test pasó, y tenemos un deploy en perfecto estado, es decir, que los cambios a producción se han liberado correctamente. La herramienta de DPL permite esto, permite que tengamos los cambios automatizados. Si yo abro la herramienta ahorita, en este momento, miren, aquí ya tengo la herramienta, tal cual en un Heroku App. Entonces, la tarea acá que les dejo como paso final es que lo hagan en preproducción, porque hay un enlace para preproducción, lo pueden ver acá. Tengo uno para staging, tengo otro para producción. Los dos pueden ser diferentes, los dos pueden ser similares, y la diferencia es que el uno trabaja con otro y converjan en el resultado final que el cliente espera. Entonces, eso sería todo, chicos. Mi estimado Paul, ¿escuchas? Muchas gracias, ¿Me Paul. escuchas fuerte y claro? Sí, fuerte y claro. Oh, excelente, excelente charla. Este taller, perdón, no es charla, es taller. Siempre nos demuestras cosas interesantes y que ahorita van las preguntas. Tienen que ver con no solo desarrollo. A veces creemos que los únicos que tienen que hacer son los DevOps, son los sysadmins, son developers. Y no, también testing tiene que estar involucrado. Y una de las preguntas que tenemos justamente con eso, mi estimado Paul, es ¿qué tan involucrado debería estar la parte de pruebas en el proceso de DevOps? ¿Y cómo te ha ido a ti con ellos? ¿Cómo han sido los testes cuando los pipelines? Es muy buena pregunta y puede ser capciosa al principio, pero la parte de testing es importante en DevOps y es imprescindible, incluso no se puede saltar. ¿Por qué? Porque si nos basamos en la filosofía, que es de lo que trata esta charla, el testing es una de las fases, comprende una de las fases de DevOps. Entonces, todo el código que ustedes hagan tiene que ser probado. Y ese código que es probado no solo tiene que ser probado por ustedes, o sea, no solo lo corren local y digo, perfecto, está bien. Tiene que ser probado arriba, es decir, por una herramienta como GitLab CI, CD, por Jenkins, puede ser por una herramienta como Travis CI, y hay procesos más complejos con monitorización para ver errores, cosas por el estilo, pero ya tiene que ver con entornos de ejecución o de despliegue. Pero el punto es que es muy importante, ojo, es demasiado importante. Y pues cómo me ha ido a mí en lo personal, sí ha sido complejo porque, como les mencioné, los tests pasan acá en local, pero arriba fallan. Entonces, y a veces fallan no por nuestra culpa, sino porque recuerden que el continuous integration no solo es por nuestro código, es por el código que hacen todos los demás. Entonces, al momento de fusionar el código con los demás, puede llegar a fallar. Y eso hace
que el pipeline falle. Entonces ahí ya hay un error en las diferentes fases que tenemos. Entonces ahí el tip es que lo sepan comunicar, sepan trabajar en equipo y pues obviamente puedan comunicar estas cosas y se trabaje de manera unida pues para resolventar el error que hay y ver de quién es el error, ¿no? Que eso también comprende una fase de CI/CD muy interesante. Excelente, muchas gracias, Paul. Alex nos pregunta, Alex Ruela, saludos. Alex, ¿qué tan complicado es como tester moverse a DevOps? ¿Qué opinas? La verdad es que Transicionar o pivotar de otra área a DevOps. Déjame decirte que no es complicado, al menos si ya eres un tester nato, eres un tester, hay diferentes tipos de testers, ¿no? Incluso pues aquí Gilberto es uno de ellos, es uno de los cracks de ahí, y la verdad es que si ya eres un crack en testing o ya sabes testing unitario, que es pues de la filosofía, la base de la filosofía para poder irte a DevOps, entonces si tú ya sabes test unitario, test de integración, que es pues esto lo que mencioné antes, de trabajar con diferentes equipos, unir el código y si es que falla, pues ver cómo solucionarlo y si es que no falla, pues en este caso pues ya dar rienda suelta a lo demás. El punto acá es que no es tan complicado, no es difícil y lo importante es que acoples todo esta serie de conceptos y herramientas de lo que tú ya sabes de testing, pero con la filosofía de DevOps. Es decir, que no solo es testing, es desarrollo, es pruebas, es despliegue, es mantenimiento, es monitorización y demás cosas. Perfecto. Muchas gracias, mi estimado Paul. Luego agradecerte infinitamente en esta segunda edición, Testing MX, pruebas de software, 2 o 3 caídas. Esperamos verte en próximas ediciones. Ya sabes que estás invitadísimo cada que hagamos algo aquí en Titanium Institute y en el resto de Testing MX. Dani, algunas palabras para mi estimado Paul. Estimado Paul, de igual forma, muchísimas gracias. Muy brillante tu participación y colaboración que estuviste dando ahorita en tu taller. Como comenta Gil, esperamos tenerte de nueva cuenta en eventos futuros y de manera fija acá en Titanium Institute. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias, ¿no? Cuídense. Un gustazo estar por acá de nuevo. Mil gracias, Paul. Abrazos. Toda la comunidad, cuídense. Saludos.